comenzar. Les doy la bienvenida nuevamente. Esto parece ya como Star Wars, así como Muros Cortina parte 2. Pero ese día nos quedamos con algunos ejemplos pendientes, así que nos parece importante como realizar la segunda parte de este webinar, que tiene que ver específicamente con la familia de muros cortina, ¿cierto?, de Revit. Entonces, para eso vamos a comenzar recordando un poquitito lo que vimos el webinar pasado de forma muy superficial, y vamos a ir directamente ya al ejemplo 3 y 4, que nos quedaron pendientes en esa oportunidad, ¿ya? Ya, entonces la idea es que vamos a ver un poco la familia de muros cortina, ¿cierto?, dentro de Revit, y esta va a ser la parte 2 del webinar que ya habíamos comenzado a hacer, y estos webinars los estamos haciendo justamente para promocionar nuestros cursos que se están transmitiendo vía streaming, con un descuento especial, ¿ya? Donde ustedes pueden acceder como a los mismos contenidos que veríamos de forma presencial, digamos, si es que el tema de la pandemia no estuviera sucediendo, ¿ya? Al final les voy a mostrar una fecha propuesta. Ya estamos realizando una versión de este curso, y tenemos una nueva fecha propuesta para los que puedan estar interesados. El curso lo dicto yo también, y para los que no estuvieron la vez pasada, presentes como en el webinar, mi nombre es Bianca Cabello, soy arquitecta y trabajo como instructor de Revit en CS Academia, y también me desempeño como arquitecta en algunas otras labores asociadas al tema de la metodología BIM, modelación dentro de Revit principalmente, ¿ya? Entonces, la vez pasada vimos algunos conceptos básicos de las familias dentro de Revit, que me parece a mí muy interesante y que siempre hay que mencionar, ¿ya? Y era el tema de cómo se organiza Revit, ¿cierto? Entonces teníamos que primero íbamos a tener un orden general, que eran las categorías, luego íbamos a tener las familias, después los tipos y después las instancias. Y dentro de las familias teníamos estas dos grandes distinciones, que una es las familias de sistema y otras son las familias que son cargables. Entonces las familias que son cargables vienen en este formato RFA, que son los formatos que ustedes pueden haber visto en las páginas de internet donde se descargan estos objetos, y básicamente son un archivo que yo traigo a mi proyecto. En este webinar nos vamos a enfocar un poco en las familias de sistema, ¿cierto? Porque los muros cortinas son una familia de sistema, entonces ya existen al abrir el proyecto y no lo podemos crear como familia de muro cortina en un archivo externo y cargarlo a Revit, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos directamente a la familia de muros cortina, o a la familia de muros en Revit, vamos a tener tres familias de muros, que son los muros básicos, los que trabajamos en base a capas, ¿cierto? Los muros cortina, que son los que vamos a ver ahora, y los staked wall o muros apilados, que son en el fondo estos muros que tienen distintas capas, pero están apilados en vertical y no tipo sándwich como son los muros básicos, ¿ya? Entonces, dentro de los muros cortina, en la familia de muros cortina, vienen tres tipos ya configurados, por lo menos en la plantilla arquitectónica, el cual sería el curtain wall, que es un muro que solamente trae un panel, el exterior glazing, que ya trae un panel y una grilla, y el storefront, que ya trae un panel, una grilla y trae perfiles, ¿ya? Entonces, lo que sacamos acá de esto es que básicamente nuestro muro cortina siempre va a estar conformado por grilla, perfiles y paneles. Por lo tanto, va a funcionar de forma distinta a la que lo hacen los otros muros de Revit, ¿ya? Entonces, ¿qué implica querer personalizar un poco las familias? Lo que implica es que nosotros tendremos que mirar dentro del muro cortina para ver cómo está compuesto, ¿ya? Entonces yo les ponía la vez pasada también este ejemplo como de la muñeca rusa, en la que uno va
cada vez abriendo como algo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, en el fondo, el muro cortina se parece un poco a esa organización, en el sentido de que nosotros no podemos crear directamente la familia del sistema, sino lo que hacemos es personalizar las familias que componen esta familia del sistema. Entonces, ahí es donde nosotros podemos jugar con esta personalización. Y entonces, para esto vamos a tener que los muros cortinas, ¿cierto?, están conformados por paneles y perfiles, y en los paneles vamos a tener básicamente dos formas de personalizarlo, que es creando un panel de muro cortina propiamente tal, ¿ya?, o creando un panel de muro cortina que esté basado en un patrón que yo quiera utilizar en alguna masa, ¿ya? Ambas formas de crear este panel se basa en la creación de geometrías sólidas y vacías, que es en general el concepto con el que trabajan las familias dentro de Revit. Y vamos a tener también los perfiles, que en este caso les vamos a llamar mullions, y que nosotros también vamos a poder crear como una figura personalizada para poder integrarla al proyecto. Entonces la vez pasada vimos el primer ejemplo, ya que era crear un muro cortina que simulara una celosía en la realidad. Entonces lo que hacíamos era generar un panel que fuera vacío, ¿cierto? Y poníamos estos perfiles a los que les cambiamos el material y todo eso. Si ustedes quieren un poco revivir ese ejemplo, podrían ir a mirar el webinar a nuestro canal de YouTube TSS, o también en mi canal de YouTube y en el de en LinkedIn y en el Instagram tenemos puestas algunas microcápsulas que le llamamos nosotros, que son unos videos cortitos donde se resume este ejemplo, ¿ya? Después de eso vimos un ejemplo en que personalizamos tanto el panel como los mullions y creamos algo parecido a esto, en donde nuestro cristal era doble y nuestros perfiles podían sostener ese cristal. Entonces ahora vamos a pasar al ejemplo 3, ¿ya? Y el ejemplo 3 trae implícito un contenido que también vemos, quizás no de manera tan avanzada dentro del curso de familias, pero igual lo vemos, que es el tema de crear familias, ¿cierto?, de masas dentro de Revit, ya sea creando una masa in situ o creando una masa de forma externa, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo que vamos a ver ahora, creando una masa dentro del proyecto de Revit, ¿ya? Entonces me voy a ir a compartirles mi pantalla del software. Ya, entonces, lo primero que deberíamos hacer es abrir el archivo con el cual queremos trabajar, y yo tengo acá una base que había creado para el ejemplo 3, ¿ya? La cual tiene hecho un paralelepípedo como si fuera un edificio. Entonces lo que voy a hacer es ir a abrir ese ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este ejemplo en particular? Recuerden, por favor, cuando ingresen a la sesión, ir silenciando sus micrófonos, a no ser que quieran realizar una pregunta, para que no se empiece como a acoplar el sonido, ¿ya? Hello. ¿Sí? ¿Alguien nos quiere hablar? ¿No? Ya. Entonces, tengo como esta caja que yo hice pensando en qué podría ser mi edificio, y en la cual quiero crear un envolvente que sea parecido a lo que les mostraba en la imagen. Entonces, un primer camino sería que a través de una masa en la que yo puedo crear una forma que sea bastante más irregular de lo que puedo hacer con los elementos constructivos que Revit trae, ¿ya? A esa masa aplicarle un sistema de panel de muro cortina, ¿ya? Pero esto tiene algunas limitantes, que es lo que vamos a ver después para abordar el ejemplo 4. Entonces, voy a ir al nivel 1, y lo que voy a hacer es, primero, ir a Massing and Sites, que es la pestaña donde trabajamos el tema de las masas y el emplazamiento, y voy a seleccionar aquí el botón Show Mass,
ya para que Revit me muestre las masas. Yo le digo siempre como prender las masas, suena como gracioso, ¿ya? Pero básicamente es hacerlas visibles porque el proyecto no las trae visibles, ¿ya? Entonces, ahora le voy a decir que quiero crear una masa en el lugar, ¿ya? Entonces, esto es lo que conocemos como un in-place mass, ¿ya? Y en general, ¿cuál es la función que tiene una masa? Una masa, nosotros la creamos para poder hacer una aproximación volumétrica de lo que queremos hacer en el proyecto, ¿ya? O para generar geometrías que sean más complejas con los elementos que Revit trae. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener que decidir si la masa que estoy creando la voy a hacer en el lugar o la voy a hacer como un volumen externo, ¿ya? ¿Cómo voy a tomar esa decisión? Básicamente me voy a tener que preguntar a mí mismo, señor, que está haciendo el proyecto usted mismo, ¿usted quiere hacer esta masa solo para este proyecto o después quiere utilizarla en un proyecto que sea posterior, o sea, reutilizarla? Si la respuesta es solamente la voy a usar para este proyecto, entonces voy a tener que hacer una masa in place, o podría ser una masa in place. Si después yo la quiero reutilizar para otro proyecto, entonces ahí tendría que crearla como una familia de masa. En este caso va a ser nuestra masa in place. Y lo primero que me pregunta es el nombre que le quiero poner a esta masa, y en general cuando uno trabaja como los estudios de cabida, aquí le va poniendo como volumen teórico, volumen proyectado, ¿ya? Entonces acá solamente yo le voy a dejar masa 1, o podríamos ponerle, por ejemplo, ejemplo 3, ¿ya? Aquí estamos en esa, y le digo acá, ok, y lo que voy a hacer es que voy a crear unos planos de referencia que vayan en la cara donde quiero hacer este envolvente. ¿Ya? Entonces podría ser acá o podría ser en la fachada que yo quisiera. Voy a hacerlo en la fachada poniente. Entonces voy a tomar aquí los planos de referencia y voy a crear uno en el borde, voy a crear uno adentro, otro más adentro y otro en el otro borde. Y lo que quiero es que estos planos se dividan de forma equidistante. Entonces lo que hago es aplicar una cota, ¿cierto? Con la restricción de equidistancia, ¿ya? Recordar siempre que la restricción de equidistancia, más allá de ser una cota que me divide los elementos en partes iguales, es una restricción, o sea, estos elementos siempre van a ser equidistantes entre sí, por lo tanto, si yo muevo uno de estos planos, todos los demás se van a mover entre sí hasta que yo no quite esa restricción, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es darle un nombre ahora a estos planos de referencia para después poder indicarle a Revit que son planos de trabajo, ¿ya? Entonces siempre también recordar que estos planos de referencia, más que ser una línea que va a marcar algo, me define un plano vertical en el que yo puedo trabajar en el modelo, ¿ya? Entonces voy a tomar este de aquí abajo y le voy a dar el nombre 1, voy a tomar el segundo y le voy a dar el nombre 2, ¿ya? Y así, al tercero le voy a dar 3 y al cuarto le voy a dar 4. Entonces tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora voy a crear distintos perfiles para cada uno de estos planos para que el envolvente tenga como esta forma curva, ¿ya? Entonces para eso tendría que yo, si quiero dibujar en este sentido, digamos de la pantalla, voy a tener que ir a una elevación que sea paralela a ese plano. Entonces en este caso, si estoy en un proyecto, ¿cierto? Debiera ser mi elevación norte o mi elevación sur, ¿ya? Entonces yo voy a ir a la elevación sur. Y le voy a decir acá a Revit que primero quiero trabajar en el plano 1, ¿ya? Entonces para eso voy aquí y le digo set, ¿ya? Que es como seleccionar un plano de trabajo, y escojo que por nombre quiero seleccionar el plano de referencia 1. Le digo ok, ok. Esto lo que va a implicar es que todo lo que yo dibuje va a estar en el plano 1, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero dibujar algo que esté más atrás, no me va a resultar porque voy a estar justo en ese plano de trabajo. Si tengo duda de lo que Revit me está seleccionando, entonces podría decirle acá Show y me va a mostrar en celeste cuál es el plano en el que yo estoy posicionado. Entonces, si yo voy al 3D y le digo Show, por ejemplo, en el 3D estoy seteando el plano del nivel 1. Por lo tanto, si yo dibujo algo acá, va a estar en un plano horizontal, ¿ya? Si voy a la elevación sur, ahí estoy en el plano vertical.
Entonces, voy a tomar aquí una línea de modelo, ¿ya? Y le voy a decir acá que quiero que dibuje en el plano de trabajo, ¿ya? Entonces, voy a crear aquí una línea vertical, ¿ya? Y voy a sobresalir en la parte inferior 50 centímetros, y en la parte superior, por ejemplo, voy a sobresalir 1 metro. Ahora voy a tomar aquí la herramienta Spline, y lo que voy a hacer es tomar el punto superior y voy a ir creando más o menos una curva, ¿ya? Ahí, una curva que termine abajo, ¿ya? Me quedó este perfil. Si lo quiero modificar, entonces puedo tomar la línea del spline y con los puntitos voy a ir modificando la curva que acabo de crear. Ahora, tengo mi primer perfil. Voy a crear otro que tenga una forma distinta. Por lo tanto, voy a decirle otra vez set, y ahora me voy a situar en el plano 2. Le digo OK. Y voy a decirle que quiero crear una línea de modelo. Acá me fijo que esté dibujando en el plano de trabajo. Y voy a tirar otra línea vertical. Y ahora en la parte de abajo voy a sobresalir 1 metro. Y en la parte de arriba voy a sobresalir 50, que podría ser incluso el punto medio del perfil anterior. Voy a tomar la herramienta Spline otra vez y voy a dibujar una curva que sea distinta. Entonces, quizás me voy más recto para abajo y que sea más simple. Así. Y ahí tengo un segundo perfil, que sería ese. Ahora, podríamos darle un poquito más de curvas, me quedo medio fome. Ahí. ¿Ya? Y voy ahora a situarme en el plano número 3. Entonces le digo set, me pongo en el plano 3, OK, ¿cierto? Le digo línea de modelo, estoy haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta el momento, y ahora voy a sobresalir arriba 1 metro y abajo 50, y voy a crear otro spline con una curva que sea diferente a las que ya he creado. De todas maneras, como la estoy haciendo al azar, probablemente igual me queden diferentes. De ahí tengo el perfil 3. Y ahora voy a situarme como última opción en el plano 4. ¿Ya? Y lo mismo, línea de modelo, ¿cierto? Ya no me acuerdo cuánto sobresalí la vez pasada, voy a hacer 50 arriba y abajo 1 metro, y también voy a seleccionar spline y voy a crear aquí otra curva. ¿Ya? Podríamos haberla hecho con menos, podrían hacer más, las que ustedes quieran. Y no me acuerdo cuánto sobresalía arriba. 50. Puedes tirar ese punto. Ya, Jorge, ahora voy a responder tu pregunta. Entonces, nosotros creamos estos 4 planos en la planta, ¿cierto? Y en la planta vimos que estaban separados. Cuando yo me vine acá a dibujar a la elevación sur, lo que estoy haciendo es ocupar la vista de la elevación sur. Pero al decirle, mira, estoy en el plano 1, en el plano 2, en el plano 3, no me están quedando los perfiles superpuestos unos con otros. Están quedando en cada plano de trabajo. Por eso yo les decía que es importante recordar que cuando yo creo un plano de referencia, no necesariamente es una línea que marca algo, ¿ya? Es un plano vertical completo que me define en el modelo, como si fuera, es muy parecido a lo que pasa con los ejes, ¿ya? Entonces, si voy al 3D, van a ver que tengo acá, ¿ven? En cada plano que yo había creado, tengo un perfil diferente. Entonces, las masas trabajan con una forma para crear geometrías bastante parecida al entorno de familias, solamente que nosotros vamos a pasar primero por el proceso de crear en el entorno de familias, que es mucho más intuitivo con nosotros. O sea, nos va diciendo, mira, creas una extrusión, entonces dibuja la figura, y al finalizar le puedes dar la altura, no sé qué, el espesor, ¿ya? En el caso de las masas, podemos crear los mismos tipos de geometría que creamos con las familias, ¿ya? O sea, extrusiones, barridos, blends, sweep blends, ¿ya? Pero vamos a tener que nosotros conocer un poco el concepto de cómo se crean esas otras geometrías para poder
decirle a la masa acá que lo cree de la forma que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, esto que voy a hacer ahora es un poco parecido a cómo trabaja el blend dentro de las familias, en el sentido de que yo voy a tomar dos figuras y Revit las va a unir, ¿ya? Entonces, Jorge, coméntame por el chat si respondí tu pregunta con eso o si te referías a otra cosa, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, presionando la tecla Control, voy a tomar el primer plano, el segundo plano, el tercer plano y el cuarto plano, y le voy a decir acá, crear forma. Y Revit me va a crear esa superficie. Entonces lo que estoy haciendo es crear un blend, que en realidad su nombre sería un fundido, de varias figuras o perfiles. Alguien me estaba levantando la mano, puede hablar si quiere. Creo que era, o pasaron a llevar el botón, puede ser. Era una niña, ¿no? Consulta, esos planos están superpuestos, me quedó claro viendo la masa con los cuatro planos. Ah, ya, ok. Jorge quedó claro entonces. Ya. Si tienen preguntas, recuerden, las pueden dejar por el chat o me pueden interrumpir y la ven, ¿ya? Entonces acá yo tengo creada mi superficie que quiero que tome la forma, ¿cierto? Mi muro cortina. Y ahora lo que le voy a decir es finalizar masa. Por lo tanto, acá tengo un volumen, ¿cierto? Que no es nada en verdad, es una geometría, pero esta geometría yo la puedo utilizar para crear algún elemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta masa y voy a la pestaña de Massing and Site, tengo acá una herramienta que me permite crear un sistema de muro cortina, ¿ya? Entonces yo le puedo decir acá, Curtain System, ¿ya? Y voy a seleccionar la cara donde quiero crear este sistema de muro cortina y le digo acá crear sistema, ¿ya? Y se me va a crear ahí mi muro cortina. Ojo que con esta herramienta de masa no podemos hacer lo que hacemos con el Wall by Face, que no sé si ustedes lo vieron. Se los muestro aquí en un minuto. Cuando nosotros creamos una masa y queremos, por ejemplo, crear un muro de hormigón que tuviera esta figura, podríamos decirle acá arquitectura, muro, ¿cierto? Y le decimos muro por cara. Y podríamos seleccionar aquí un muro que hayamos creado con la familia de muro básico, por ejemplo, el genérico de 200, y al seleccionar esa cara, me crearía un muro, ¿cierto? Con esa forma. Si después yo apagara esta masa, si apaga desde aquí, ahí. Si apago esta masa, me queda solamente el elemento constructivo muro, la masa queda oculta. Ya, eso lo podría hacer, pero con la familia de muro cortina, eso no funciona, no me funciona el Wall by Face, porque yo tengo acá una herramienta en Massing and Site para crear un Curtain System. Entonces, selecciono que quiero crear un sistema, selecciono la cara y le digo acá crear sistema. Es bastante parecido a lo que uno hace cuando crea los mass floor o crea estas plantas ficticias con las que te aproximas al área que tendría un volumen teórico, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago después? A este sistema de muro cortina le voy dando características, ¿ya? De grilla y de perfiles, igual como lo hicimos la vez pasada. El tema es que tengo que tener en claro que si yo hice una forma que es bastante curva como esta, voy a tener que generar grillas que se acomoden lo mejor posible a esa curva. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que obviamente Revit lo que va a hacer es, con el muro cortina, facetearme estas curvas, o sea, va a poner muchas rectas para poder generarla. Entonces, mientras más junta esté la grilla, más mejor iba a decir, mejor va a tomar la curva del muro, ¿ya? Si no, no la va a tomar de tan buena forma, como es lo que nos está pasando ahora, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es seleccionar este sistema, ¿cierto? Y en editar tipo puedo darle características igual como teníamos el muro la vez anterior, ¿ya? Entonces yo podría decirle acá, duplicar, y por ejemplo, crear una grilla que tuviera 1 metro,
Entonces le voy a poner acá 1000 por 1 metro vertical por 1,5 metros horizontal. ¿Ya? Entonces, en Vertical Grid, que es la grid 1, creo, voy a poner distancia fija y voy a darle aquí 1 metro. ¿Ya? Y en la otra también distancia fija, 1,5 metros. ¿Ya? Y en la parte de abajo le asigno los perfiles. Entonces voy a buscar aquí, por ejemplo, uno que siempre viene creado, que es de 50 por 150, y podría ponerle a todo o solamente a lo que yo deseara poner, ¿cierto? Ahora, mientras tanto, les comento que cuando me metí a crear estos ejemplos, yo pensé que me iba a pasar algo que les voy a contar ahora. ¿Ya? Entonces aquí me quedó mi muro, ¿ven? Con la grilla, y obviamente si le doy más grilla, mejor va a tomar mi curva, ¿ven? Ahí. Entonces si después yo apago acá la masa, me queda solamente el sistema de muro cortina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les iba a decir que me pasó acá? Cuando me metí a crear este ejemplo, lo que yo pensé es que si solo le ponía grilla vertical, por ejemplo, iba a poder crear una envolvente que se ajustara a esta masa. ¿Ya? Pero eso no pasó. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir básicamente es que el muro se va a ajustar mejor si tiene grilla en ambos sentidos. ¿Ya? En este caso en específico. Y si yo quisiera, por ejemplo, que mis perfiles se ajustaran, en este caso no me servirían los perfiles verticales, sino más bien me serviría ponerle solamente perfiles horizontales y ahí se ajustaría a esa parte. Entonces les quiero mostrar acá lo que pasa. Yo, por ejemplo, selecciono el muro cortina y le quito que tenga grilla 1, por ejemplo. Ya me dice aquí que va a borrar la grilla. ¿Ya? Y lo que me pasa es que mis perfiles se aplanaron, ¿ven? Tomé un tenedor y se aplanó. Entonces lo que sí hizo es tomar la curva en ese sentido, pero en el otro sentido no va a tomar esa curva, ¿ya? A lo más me quedó ahí un poco chueco, pero lo que pasa es que no tiene la capacidad de curvarse en el otro sentido. Es como cuando, si hay algunos arquitectos acá conectados ahora, cuando nosotros maqueteábamos, ¿cierto? Y tratábamos de maquetear una curva, en general lo que uno hacía era como con el tip-top o el cortacartón, darle como varias líneas, ¿cierto? Rectas para poder ir generando la curva en el cartón. Entonces acá en Revit me pasa un poco lo mismo con ese tema. ¿Ya? Y si yo quiero que tome la curvatura en el otro sentido, obviamente es más fácil para el sistema, ¿cierto? Tomar con la otra grilla. Entonces le digo aquí ninguno, aplicar. ¿Ya? Entonces ahí sí me tomó la curva en el otro sentido, ¿ven? Pero probablemente, si yo creé la curva planita, que era la que me tomaba los perfiles verticales, ¿cierto? No la toma, ¿ven? Porque este perfil, como en el largo, no es capaz de ajustarse a esa curva. Como ejemplo, es como las curvas de nivel, me dice Jorge. Sí, es como parecido a las curvas de nivel, sí. Pero lo que pasa es que las curvas de nivel, como en términos de topografía, según yo, trabajan como más en base a la triangulación, pero sí podría ser como un ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es el ejemplo número 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo quiero crear una fachada que sea de este estilo, y con estas herramientas, o sea, una masa in situ y un sistema de muro cortina, lo más recomendable sería que yo creara un panel, un sistema de muro cortina que tenga grilla en ambos sentidos. Entonces tengo que saber eso de antemano. ¿Ya? El ejemplo número 4, ya este era el 3. Tengo que compartir la pantalla. Perdón. Entonces este era el ejemplo número 3. ¿Ya? El ejemplo número 4 tiene que ver ya con la creación de una masa externa. ¿Ya?
Y me encontré por ahí algunos videos que hacían algo parecido a esto, entonces me pareció súper interesante porque está basado como referente en el Estadio San Mamés, ¿ya? Basado como referente, obviamente no tenemos las mismas medidas ni lo estamos haciendo como así 100%, pero si quisiéramos hacer una fachada de este estilo nos sirve como ejemplo, ¿ya? Entonces acá les voy a mostrar la segunda opción que tenían las masas que yo les decía, que era la primera, si yo estaba creando una masa in situ, era porque solamente iba a pertenecer a ese proyecto. En este caso voy a estar creando una familia de masa, por lo tanto yo podría trasladarlo a cualquier proyecto que yo quisiera, ¿ya? En este sentido, si yo quisiera, por ejemplo, tener un volumen que fuera paramétrico, tipo masa, y siempre trabajar con este volumen como un punto de partida, podría crearlo como una masa paramétrica y después traspasarlo a cualquier proyecto que yo quisiera, ¿ya? Entonces, voy a compartirles otra vez el software, ¿ya? Y lo que voy a hacer acá es crear una nueva, ¿ya?, masa conceptual, ¿ya? Y acá me aparece la plantilla masa métrica. Le digo Open, ¿ya? Y acá me va a aparecer un entorno que es como bastante particular y al principio cuesta un poco, porque es como una fusión entre algunas características del proyecto y algunas características de la familia, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es tomar este plano, que si se fijan me lo marca como el nivel 1, y lo voy a copiar hacia arriba a cierta distancia. Entonces le voy a decir aquí, copiar, ¿ya? Constraint, y voy a copiarlo hacia arriba a 15 metros. Entonces voy a poner 15M, recuerden que Revit reconoce ahí las unidades, para que me quede el nivel 2, ¿ya? Y en ese sentido ahora tengo dos planos para trabajar, ¿ya? Entonces voy a trazar en el nivel 1 un círculo para crear esta forma como de dona que tenía el estadio, entre comillas. Entonces voy a decirle acá, model, ¿cierto? Y mi línea de modelo está basada en el plano nivel 1, ¿ya? Voy a seleccionar aquí el círculo y voy a crear un círculo desde el centro que tenga como radio 25 metros, ¿ya? Luego puedo ir otra vez a las líneas de modelo, ¿cierto? Y cambiar el plano. Yo voy a decir ahora quiero dibujar en el nivel 2, ¿ya? Círculo, y desde el centro, no me va a agarrar el centro. Bueno, lo que podemos hacer es tomar esta figura y copiarla, ¿ya? A ver si me funciona así. Claro, copiarla, alineado a los niveles, ¿cierto? Al nivel 2. Entonces ahí me copió la figura, ¿eh? Ahora, voy a seleccionar este segundo círculo y lo que voy a hacer es cambiar el radio y le voy a dar 30 metros para que tenga esta figura así, ¿no? Y ahí tengo mis dos círculos. Ahora voy a volver a crear una línea en el nivel 1, ¿ya? Y esta línea voy a hacer un radio que tenga más o menos 12 metros, por ejemplo. Podríamos todo esto hacerlo paramétrico incluso si quisiéramos, ¿ya? Ya. Y lo que voy a hacer es que con este círculo interior voy a crear aquí arriba una forma vacía, ¿ya? Acá abajo siempre me va a preguntar cuando creemos un círculo si quiero crear una esfera o un cilindro, ¿ya? Entonces le voy a decir un cilindro. Y voy a estirar esto más arriba para asegurarme de que corte todo. En este caso no me importa estirarlo más de la cuenta porque la masa vacía nunca me va a contar como nada, ¿no? Y ahora voy a hacer lo mismo que hicimos antes, voy a crear una geometría que se parece un poco al blend o fundido, ¿ya? Entonces voy a seleccionar este círculo, manteniendo presionado control, voy a seleccionar el círculo abajo y le voy a decir acá crear forma, y obviamente quiero una forma sólida, y ahí me quedó, ¿eh? Ahora lo que tendría que hacer es cortar a la forma sólida la vacía que acabo de crear. Entonces le digo modify, ¿cierto? Cortar, y a la forma llena le corto la forma vacía. Entonces acá tengo mi masa. Y este es mi primer paso. Esta es la forma que quiero crear como volumen, ¿ya? El segundo paso sería crear el panel que voy a utilizar acá, ¿ya? Y para eso voy a guardar esto primero. Entonces le voy a decir guardar como familia. Y este lo vamos a guardar
como masa, ejemplo 4. Y ahora voy a crear el panel que voy a utilizar. Y después, al final, cuando juntemos las dos cosas, les voy a mostrar por qué creamos este tipo de panel. ¿Ya? Entonces acá voy a decirle File, New, Family, ¿ya? Y lo que voy a hacer es crear un panel que se llama Pattern Based, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es como basado en un patrón. Y podemos tener diferentes tipos de patrones que básicamente pueden ser como círculos, hexágonos, cuadrados. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar el más común, que es el cuadrado. Entonces voy a decirle acá, Metric Curtain Panel Pattern Based, ¿ya? Open. Y si se fijan me va a abrir un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Revit después? Cuando nosotros dividamos nuestra masa, dividamos la superficie de la masa en una grilla en específico, este panel se va a adaptar a esa grilla. Entonces, ustedes lo pueden encontrar en internet, si quieren buscar más ejemplos después, como paneles adaptativos, ¿ya? Generalmente se les llama así. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero, voy a setear que quiero trabajar en el plano vertical de este punto. Se le voy a decir aquí Set, y voy a seleccionar el plano vertical ahí. Y luego voy a trazar una circunferencia desde ese punto hasta este otro punto. ¿Ya? ¿Para qué quiero hacer esto? Porque quiero que el panel, la deformación que tenga, sea igual este lado a el lado que está abajo. ¿Ya? Entonces voy a tomar ahora en Model también un punto y lo voy a poner más o menos en algún lugar de la curva. ¿Ya? Por aquí, por ejemplo. ¿Ya? Yo podría también, si tomo ese punto, podría darle alguna medida en específico. ¿Ya? De hecho acá me va diciendo más o menos cuál es la distancia del punto. Entonces si yo lo muevo, va cambiando, ¿ven? Aquí abajo. ¿Ya? Podríamos también hacerlo paramétrico. En este caso no lo vamos a hacer, pero se podría hacer también paramétrico. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una línea entre este punto y este punto, y una línea entre este punto y este punto, y para eso voy a utilizar la herramienta Spline basado en punto, ¿ya? Que es esta, se llama Spline, o no me hagan pronunciar eso, por favor, ¿ya? Pero es básicamente como una línea basada en puntos. Entonces lo que voy a hacer es tomar solamente el punto que tengo aquí abajo, y con control, otra vez, solamente el punto que tengo aquí arriba, y voy a utilizar el spline en base a puntos. Y ahí me creo la línea, ¿ven? Y voy a hacer lo mismo hacia este otro lado, ¿ya? Porque el panel tiene una deformación así como este gesto. No sé si me están entendiendo ahí, pero es como si un rectángulo nosotros lo torciéramos un poco. Entonces, tomo este punto de acá, ¿ya? Me puedo ayudar con la tecla Tab, tomo este punto de acá y trazo otra línea. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a decir a estas líneas de aquí y al círculo que son líneas de referencia, ¿ya? Entonces puedo yo transformar las líneas de modelo en líneas de referencia cliqueando en las propiedades, que es una línea de referencia. Y ahí, si se fijan, me van a transformar las líneas en verde. Ahora voy a seleccionar estas dos líneas y las dos líneas que cierran el panel abajo, entonces ahí me va a quedar como si fuera si yo tomara un papel, como una hoja, y la tratara de girar. ¿Eh? No sé si me entienden un poco. Entonces le digo acá, crear forma, ¿ya? Y acá me va a preguntar si quiero crear un plano o si quiero crear una forma que tenga espesor. ¿Ya? Entonces yo le voy a dar espesor. Y cuando le dé espesor, aquí en las propiedades me va a aparecer el offset, o sea, qué tamaño quiero que tenga esa extrusión. Entonces le voy a decir acá que tenga 10 centímetros, por ejemplo. Y me quedó. ¿Eh? Ahora, una cosa muy importante es que siempre nosotros entendamos que la gracia de crear un parámetro en la familia, lo más importante de crear parámetros dentro de la familia es que el objetivo de esto es que nosotros queremos controlar esa característica
directamente en el proyecto, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo que tienen los parámetros y no nos podemos olvidar de eso porque en el fondo eso nos va a ayudar a decidir qué tanto quiero parametrizar mi familia, ¿ya? Entonces, si perdemos de vista ese objetivo, de repente vemos que hay gente que quiere parametrizarlo todo o hay gente que no hace nada que sea paramétrico, entonces hay que tratar de ver cuál es el objetivo que quiero tener con esta familia dentro del proyecto para poder decidir hasta qué punto voy a parametrizarla y hasta qué punto no la voy a parametrizar, ¿ya? Entonces, a mí me gusta mucho en el sentido de cuando hago una geometría, que después voy a querer asignarle un material, me gusta mucho dejarle asignado un parámetro, ¿ya? ¿Por qué? Porque después dentro del proyecto puede ser que si yo le asigné un material directamente en la familia, en el proyecto no tenga la misma configuración ese material y me produzca ahí algún conflicto, ¿ya? Entonces, para mí es más fácil dejar parametrizado el material y asignarlo directamente en el proyecto. Además, así es más fácil poder controlar eso, porque si no, después yo tengo que empezar a abrir la familia que creé para cambiar solamente el material y volver a cargarlo. Y voy a tomar aquí la geometría y en las propiedades me va a aparecer material, ¿ya? Y me sale by category, o sea, por categoría. Si yo pincho acá voy a poder asignarle un material como lo hemos hecho siempre dentro de cualquier herramienta en Revit, ¿ya? Pero lo que voy a hacer es pinchar el cuadradito de al lado que me permite asociarle un parámetro de familia. Entonces voy a pinchar ahí y le voy a decir que quiero crear un nuevo parámetro y acá le voy a poner material panel, ¿ya? Le digo acá, ok, y si se fijan, como lo asocié directamente al parámetro de esta familia, en el tipo de parámetro me dice material. Yo no puedo cambiar eso, o sea, este parámetro ya va a estar asociado a un material. Como cuando creamos un parámetro que está asociado a una cota, ¿ya? Ese parámetro se clasifica directamente en dimensiones, porque no puede ser de otro tipo, ¿ya? Entonces le digo aquí, ok, ok, y esto implica que cuando yo cargue este panel a la familia de masa, voy a poder asignarle ahí. O si cargo esa masa con ese panel a un proyecto, voy a poder asignarle directamente ahí el material. Entonces voy a guardar esto. Ya le voy a decir archivo, guardar como familia. Y acá ya tenía uno con el que estaba practicando, entonces le voy a poner panel, ejemplo 4, versión 2. ¿Ya? Guardar. Y voy a cargar este panel primero a la masa que hicimos que tenía forma como de dona, ¿cierto? Entonces voy a cargarlo a la masa ejemplo 4, ¿ya? Y lo que voy a hacer acá es dividir la superficie de esta masa para poder utilizar este panel, ¿ya? Entonces yo me acuerdo que cuando vi esta herramienta por primera vez fue como el emoji que le explota el cerebro, porque fue como un mundo de posibilidades distintas a lo que había hecho hasta ese momento, ¿ya? Entonces voy a seleccionar esta superficie y le voy a decir arriba dividir superficie. Y voy a hacer lo mismo en el otro sentido. Entonces acá lo que estoy haciendo es parecido a lo que vimos recién dentro del proyecto, pero acá lo estoy haciendo en la familia de masa. Por lo tanto estoy dividiendo la superficie de esa masa. Y voy a tomar esta superficie y voy a decirle que en el sentido horizontal quiero que tenga 4 espacios. Y en el sentido vertical quiero que tenga 20, por ejemplo. Voy a darle un poco más, 35. Ahí me quedo más rectangular. Y voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Selecciono aquí, le voy a dar 4 y le voy a dar 35. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es que al seleccionar esta superficie que fue dividida, yo puedo asignarle acá en el selector de tipo un patrón, ¿ya? Y ese patrón puede ser uno que Revit ya traiga o un panel basado en un patrón que nosotros hayamos creado, que fue lo que hicimos. Entonces voy a buscar acá nuestro panel que se llamaba panel ejemplo 4, ¿cierto? Versión 2. Pincho ahí y me lo va a asignar a esa cara, ¿ven? Entonces ahí me quedó mi panel asignado.
Ahora, el panel del estadio obviamente es más complejo porque tiene una estructura y tiene aquí como como soporte, digamos, ¿ya? Pero obviamente esto es unidad solamente. Entonces voy a tomar aquí el otro lado y voy a asignarle la misma, el panel ejemplo 4, ¿ya? Y ahora lo que puedo hacer es que esta familia de masa puedo traspasarla a cualquier proyecto. Y esa es la versatilidad que tiene crearla como una familia. Entonces la voy a guardar aquí, ¿ya? Voy a guardar los cambios y voy a abrir un nuevo proyecto de arquitectura. Y voy a cargar en este proyecto esta masa. Entonces, primero voy a Machine and Site, prendo aquí las masas, y luego voy a ir a mi masa, ¿cierto? Y le voy a decir cargar en el proyecto 1, ¿ya? Y voy a poner acá mi super dona, ¿ya? Si la veo en 3D, me va a quedar algo como esto, ¿ya? En donde tengo la masa y obviamente tengo el patrón que creé. Entonces, si quiero que solamente se vea el envolvente, puedo apagar aquí la masa y ahí tengo solo el envolvente, ¿ven? Y esto se puede crear con otros patrones también, o sea, si yo necesito crear un triángulo, por ejemplo, o un hexágono, o tipo más rombo, ¿ya? Tiene bastantes patrones. Y el panel, obviamente, como yo puedo generar geometrías sólidas y vacías, lo puedo personalizar como yo quiera dentro del patrón que viene creado cuando abrimos la plantilla de la familia. Entonces, lo que les decía del parámetro de material es lo siguiente. Si yo ahora estoy en el proyecto y si yo quisiera asignarle un material a este panel, tendría que en la familia al principio, si quisiera cambiarlo, tendría que volver a abrir ese archivo. En cambio, al parametrizar eso, si yo voy a al Project Browser, ¿ya? Al árbol de familias, entonces voy a tomar acá los Curtain Panels, ¿ya? Y me aparece aquí el panel ejemplo 4, que es el que compone este patrón. Si le doy al más, me va a aparecer panel ejemplo 4, ¿cierto? Doble clic. Y dentro de los parámetros de tipo voy a poder asignarle acá un material. Y eso no podría haberlo hecho si no hubiera creado ese patrón. Por lo tanto, la función de ese patrón era poder manipularlo desde el proyecto sin tener que volver a abrir el archivo y cargarlo otra vez, ¿ya? Entonces voy a buscar aquí algún material que quiera poner. Por ejemplo, si le quiero poner madera, pueden ponerle cualquiera. A mí siempre me gusta ponerle madera, ¿ya? Si le pongo madera, podría hacer metal, no sé. Voy a ponerle acá modo realista y ahí se ve mi material, ¿ven? Entonces si le digo aquí que prenda la sombra, se ve algo así. Si quiero volver a cambiar ese material, simplemente voy ahí y le doy otro. Por ejemplo, si quiero aplicarle algo así como un metal, cobre, ¿ok? ¿Ya? Ahí me quedo como si fuera de cobre. A ver si le doy a Ray Trace, si me lo hace más clarito. ¿Ven? Obviamente esto es como una vista previa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro ejemplo 4. Por lo tanto, yo podría ahora esta misma familia que acabo de crear, traspasarla donde quisiera, y si por ejemplo la masa hubiera creado con un radio que fuera paramétrico, podría controlarlo directamente con los parámetros dentro del proyecto, ¿ya? Obviamente eso es un poco más largo y un poco más trabajoso, pero lo que va a hacer es más o menos automatizar esa parte del trabajo, ¿ya? Entonces, aquí en pantalla están viendo la nueva fecha propuesta para nuestro curso de familias paramétricas, ¿ya? Está también el valor como con el descuento que tiene esta semana, así que si se matriculan esta semana van a tener un descuento adicional, ¿ya? Espero que los que se hayan podido conectar hayan quedado entusiasmados, que lo importante para mí por lo menos es que en este curso podamos aprender cosas más entretenidas,
podamos dialogar un poco más respecto a qué es lo que hacemos en nuestro trabajo y qué cosas nos gustaría de repente hacer y tener nuevos desafíos. Así que los dejo a todos súper invitados a, si quieren tomar este curso, es más corto que los otros, tiene una duración solo de 20 horas y tiene como prerequisito el nivel de fundamentos, ya que vamos a trabajar con herramientas que son un poco más avanzadas, ¿cierto? Pero la idea es que es un curso más entretenido, ¿ya? O sea, que lo pasemos mejor creando cosas que sean más divertidas. Y les dejo acá mi correo, ¿ya? Mi correo personal, mi Instagram, por si me quieren seguir por ahí. En mi Instagram está el enlace a mi canal de YouTube también, donde voy a estar subiendo como algunos videitos para los que se interesen. Y abajo tenemos el correo de Ana, que es la persona que coordina el tema de los cursos. También creo que pueden escribir a academia@computerdesign, no lo tengo muy claro, pero en la página aparece, o a ver si la Anita está por ahí, me lo puede poner en el chat, por si quieren tener más información, o también me pueden escribir a mí y yo los redirecciono, digamos, a la persona que los pueda ayudar con eso, ¿ya? Así es que, bueno, yo tengo ahora eso. Les dice Ana que pueden escribirnos a ambos correos. Ahí está, academia@computerdesign.cl, ¿ya? Yo tengo ahora que empezar justamente una clase de este curso, ¿ya? Pero si alguien tiene alguna pregunta podemos responderla de forma breve, o si quedó claro, de todas maneras el video va a quedar puesto en el canal de CDC, en el canal de YouTube, y siempre en mi Instagram por lo menos, y en el Instagram de CDC, estamos poniendo ahí el link para que puedan ir a mirar si es que alguien no se pudo conectar, ¿ya? O si quieren volver a verlo. Así es que, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna acotación. ¿Les pareció interesante? ¿No les pareció interesante? ¿Se durmieron? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? 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 ¿Quién? Oye, ¿Arriagada? Borregada, sí. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Oye, tengo una duda. Ese panel que tú creaste, que curvado se llama alabeado, ¿se puede hacer más complejo o no? ¿Puede tener más Claro, componentes? Lo que pasa es que el muro, yo ¿sí? trabajo en el ambiente del muro cortina, ¿Ya? llevo 30 años en eso. Entonces, mira, uno cuando genera en los muros cortina no existen, eso es muy antiguo, lo de las grillas simples, las grillas horizontales y verticales. Eso se hacía antes, ¿Ya? en el inicio del concepto de muro cortina. Ahora se trabaja con paneles, paneles que tienden a parecerse a lo que tú armaste ahí como panel alabeado. ¿Se puede complejizar ese panel con elementos que sean materiales compuestos? Por ejemplo, si ese Claro, es panel que fuera piensa que, sí, ¿sí? No, eso te digo, ¿se puede trabajar ese panel así como un elemento más complejo? sí, o sea, piensa en la grilla no como un elemento tanto constructivo, sino que como un elemento que te va a permitir modular en el fondo. Sí, Entonces, tú podrías generar un panel que ya tuviera, por ejemplo, los perfiles incorporados, si es que tu panel que tú traes prefabricado viene compuesto por todo eso, tú podrías hacerlo e incluirlo sin tener que incluirle como un perfil por separado, ¿ya? sí, sí. Podríamos, acá hicimos el panel como, casi como una geometría aproximada, porque por el tiempo no nos da como mucho más, pero obviamente añadiendo más geometría sólida o más vacías, tú podrías complejizarlo todo lo que quisieras. Esa es la gracia que tiene en el fondo, que este panel que tú modelas como un objeto separado, al ser adaptativo, entre comillas, cuando tú lo metes a la superficie que está dividida, se va a adaptar a esa forma, ¿ya? Pero obviamente podrías complejizarlo mucho más. Y si, por ejemplo, he visto también partes que lo integran con Dynamo, entonces tienes muchas posibilidades más todavía. Entonces, sí, claro que sí se puede complejizar mucho más, ¿ya? Es un ejemplo bastante simple dentro de lo que se puede hacer. Bueno, gracias. Sí,
Ya chicos, entonces, bueno, cualquier cosa, igual me pueden escribir al mail o si se meten al video del canal de YouTube, también en los comentarios siempre estoy pendiente de responder los comentarios de mis webinars, así que si alguien quiere hacer una pregunta por los comentarios, yo igual les voy a responder, ¿ya? Así es que, bueno, los dejo a todos súper invitados y les doy muchas gracias por haberse conectado, por haber participado. Espero que les haya gustado. Por acá Carolina me dice muchas gracias por la clase, muy buena. Veo algunos deditos para arriba, así que muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien y nos vemos en alguna otra oportunidad.